que podemos este día, Señor, parar para poder abrir tu palabra y meditar, Señor, en tus asuntos. Muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos guías por medio de tu palabra. No nos dejas solos, Señor, y tú quieres que pensemos todo basado, Señor, y contemplando tu palabra. Te pedimos, Señor, entonces que ahora tú nos ayudes a mirar cuál es nuestra tarea como iglesia en el vivir y en el futuro, Señor, de nuestra nación. Para que podamos ser verdaderamente relevantes, para que podamos ser sal y luz en esta nación, en esta patria, Señor, donde tú nos pusiste. Guárdanos, Señor, y guía nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces los presbíteros me pidieron que continuáramos hablando, como el año pasado, acerca de la patria, acerca de cómo pensar nuestro país, nuestra nación, a la luz de la Escritura. Que continuemos hablando un poquito acerca de política, de gobierno y de cómo la iglesia debe relacionarse con eso. Creo que ya hemos repetido mucho el hecho de que el gobierno de la nación debe ser cristiano. Que nosotros tenemos el deber de apoyar a cristianos comprometidos con Dios, comprometidos con la Escritura, con la enseñanza de la Escritura, para que ellos puedan gobernar nuestra nación. Tenemos el deber de ser una nación que hace un pacto con Dios, que se arrepiente de sus pecados y que busca seguirle, obedecerle en todo lo que hace. El Salmo 2, en el versículo 10 al 12, Salmo 2, 10 al 12 dice: y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y hemos mostrado cómo muchas veces, cómo ese texto prueba que los reyes, no solamente Israel, sino que las naciones que se rebelaban contra Dios y contra su ungido, que es el Señor Jesucristo, tienen el deber de besar al Hijo. Y dijimos, besar al Hijo significa reconocer que Él es autoridad, que Él es el Rey, no solamente sobre su pueblo, sino que sobre todas las naciones. En Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, Filipenses 2, 9 al 11, dice: por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, a partir de aquí también nosotros hemos visto cómo al Señor Jesucristo le fue dada la autoridad, como Él mismo lo dice ahí en Mateo 28. Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra, tiene autoridad sobre todas las cosas, no solo en las cosas celestiales, sino que también en las cosas de la tierra, y que esto le fue dado, esta autoridad, para que delante de Él se doble toda rodilla. O sea, para que todos lo reconozcan, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Para que todas las personas, pero también cuando habla de toda lengua, quiere decir todo idioma, es decir, todas las naciones, todos los grupos, reconozcan y lo confiesen como el Señor. Esa es la forma en cómo Dios el Padre se glorifica. Hemos visto, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cómo el Señor Jesucristo es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa que Él es Rey sobre todos los reyes de la tierra, sobre todos los gobernantes de la tierra.
Y entonces a partir de eso hemos dicho, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que orar para que el Señor Jesucristo sea reconocido en nuestra nación como aquel que gobierna la nación. Nuestras políticas deben basarse en la palabra de Dios y debemos vivir para su gloria y para su honra. Y el problema es que muchas personas, incluso los cristianos, dicen, bien, pero no existe la separación entre la iglesia y el Estado. Nosotros enseñamos que sí, que la iglesia y el Estado son cosas distintas, que no se mezclan. La iglesia no manda en el Estado y el Estado no manda en la iglesia. ¿Se acuerdan? Cómo cuando predicamos acerca de las dos ramas del olivo, mostrábamos cómo, por un lado, estaba la iglesia, el pueblo de Dios, y por el otro lado el magistrado civil, pero ambos, aunque no se mezclaban, ambos tienen la tarea y el deber de glorificar a Dios. La iglesia predicando y el magistrado civil aplicando la espada, o sea, prohibiendo el delito, prohibiendo el crimen, prohibiendo el pecado, y de esa forma haciendo que la sociedad vaya caminando hacia el bien. Pero también el Estado tiene el deber de ser un padre para la iglesia, o sea, debe cuidar de la iglesia. Y la iglesia tiene el deber de ser consejera del Estado. Entonces, aunque son distintos, aunque están separados, en algunas cosas, y por lo menos en sus propósitos, tienen que ser el mismo, de hacer que Dios sea glorificado por medio de el reconocer que el Señor Jesucristo es el Rey sobre todas las cosas. Pero ahora nosotros nos debemos preguntar, bien, pero en la práctica, ¿cómo la iglesia va a hacer que nuestra nación sea una nación cristiana? Porque nos parece muy difícil, ¿cierto? ¿Cuántos creen que mañana vamos a ser una nación cristiana? ¿Cuántos creen que la influencia de la iglesia hoy día es grande? ¿Pesa algo? Quizás podríamos decir, pesa como un paquete de cabritas la iglesia hoy día. Además, porque la iglesia no asume esta responsabilidad que tiene. Gran parte de la iglesia va a decir, no, las cuestiones políticas son cochinas, las cuestiones políticas le corresponde al hombre, son cosas del mundo, y nosotros tenemos que permanecer separados de todo lo que sea la política. Cuando la Escritura nos está diciendo que no, que muchas de las cosas relacionadas con el gobierno y con la política, la iglesia tiene mucho que decir. Entonces nosotros vamos a ver algunas de las cosas que la iglesia debe hacer para influir en el mundo. Arturo, ¿te habías levantado la mano recién? Sí, no, pero me preguntaste ¿cuántos creen y un poco más. Pero... ¿Cuántos creen que mañana? Sí, ya, este sí que es optimista. No, pero cree que Dios, al ser poderoso, puede hacer que mañana esta nación se volviera en una nación cristiana. Entonces, nunca bajando esa perspectiva. Claro, o sea, de que Él podría hacerlo, de que vaya a ser mañana, es otra cosa. Pero nos dio esa tarea. Pero Él nos dio la tarea de que nosotros debemos ser sal y luz. ¿Qué significa ser sal y luz en el mundo? Es influenciar al mundo. Es no dejar que el mundo camine hacia la pudrición. Para eso es la sal, por ejemplo. La luz también para guiar, para llevar hacia un buen camino. Yo quiero proponer que la iglesia debe comenzar enseñando. La iglesia debe comenzar enseñando y enseñando toda la verdad.
Así los apóstoles hablaban acerca de su predicación. Ellos predicaban todo el consejo de la voluntad de Dios, o todo el consejo de Dios. El problema es que la iglesia no predica todo el consejo de Dios y se resta de muchas cosas. Yo mismo me he sorprendido porque la Biblia me obliga a predicar sobre asuntos que yo nunca hubiera pensado que iba a predicar. ¿Por qué? Porque yendo capítulo por capítulo, uno está obligado. Y hay muchas cosas de las cuales yo creo que muchos nunca habíamos escuchado. Hay muchos pasajes que nunca hemos escuchado ser predicados en la Escritura. Mañana vamos a terminar Deuteronomio. ¿Y cuántos pasajes hay en el Pentateuco que simplemente son saltados? Y que no se enseña nada acerca de ellos. La iglesia debe enseñar y debe predicar todo el consejo de Dios para aplicarlo a toda la vida del hombre. En Isaías 5, versículo 13, Isaías 5, versículo 13, dice: por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por falta de conocimiento, y sus nobles perecieron de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué el pueblo fue llevado cautivo? Por falta de conocimiento. Porque le faltaba conocimiento. ¿Quién es el responsable de que al pueblo le falte conocimiento? La iglesia. La iglesia. Es la iglesia. Aquí Isaías está hablando acerca de los levitas, de los sacerdotes. De hecho, ellos son castigados especialmente porque al pueblo le falta conocimiento. Y vean cómo aquí el resultado de que al pueblo le falte conocimiento es una cuestión política. El ser llevados cautivos, el perder la guerra, es una cuestión política. Ellos fueron llevados cautivos porque al pueblo le faltó conocimiento. Vean en Amós 8, versículos 11 y 12. He aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente vagarán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Muchas veces la predicación de la iglesia, en lugar de alimentar, deja con hambre. Y en la iglesia se busca la palabra de Dios y no se encuentra. Muchas veces la predicación es tan rasa que las personas no saben cómo vivir lo que la palabra de Dios está enseñando. Muchas veces nosotros los pastores, porque estudiamos teología y estamos en nuestra oficina y leemos los libros de teología sistemática, los comentarios de los grandes eruditos, predicamos cosas que no tienen nada que ver con la vida. Y ese también es un problema de la iglesia, porque la palabra de Dios no está dada para hacer teología simplemente allá en una torre de marfil. La palabra de Dios está dada para instruir al hombre para su vida. Para lo cotidiano. Para lo cotidiano, para el saber cómo yo tengo que vivir hoy día. Para ser enteramente preparado para toda obra. Si no saben lo que es el supralapsarianismo,
la unión hipostática, No, hombre. el postmilenialismo y el historicismo, no importa. Esos términos no importan. Lo que importa es que el pueblo de Dios sepa cómo aplicar la palabra de Dios en su día a día. Y así el pueblo de Dios entonces piensa que no tiene nada que decir como cristiano sobre la política, sobre el gobierno, sobre la educación. Y nos pasan por encima. Porque finalmente cuando nos dicen que los evangélicos como que los cristianos somos ignorantes, muchas veces tienen razón. Porque incluso somos ignorantes en la palabra de Dios, que es donde nosotros deberíamos ser más capaces y conocer más que todos los demás. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, un pasaje que ya hemos tratado mucho también por nuestras conversaciones sobre consejería. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Enteramente preparado para encerrarse en su casa a orar de rodillas 2 horas. También. Pero es solo eso, es encerrarse en la casa, encerrarse en la iglesia, hablar el lenguaje evangélico, que lo entendemos solamente los evangélicos. Toda buena obra es toda buena obra, todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida, incluyendo lo público. Nos pasan por arriba cuando nos dicen: no, nosotros vivimos en un país laico. ¿Ya? ¿Y qué significa vivir en un país laico? Que la religión, dicen ellos, porque eso no significa, pero lo que muchos nos dicen es que la religión no debe jugar ningún papel en la vida del país. Básicamente que en lo público todos tenemos que ser ateos. Un país laico es un país que no tiene una religión oficial. Pero no quiere decir que no tiene ninguna religión y que las opiniones religiosas no tengan ningún valor. Nosotros no tenemos por qué restarnos de hablar de lo que Dios dice en lo público. Amén. Nosotros debemos entonces, desde el púlpito, en las clases, en nuestros hogares, enseñar toda la palabra de Dios y sus aplicaciones para la vida. Cuando hablamos del Señor Jesús, sabemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Sabemos que Él es nuestro sacerdote. Pero cuando tenemos que explicar, sacerdote, profeta, pero cuando tenemos que explicar cómo el Señor Jesús es Rey, no sabemos. Siendo uno de sus atributos más importantes y el regalo que Dios le dio por haberse sacrificado por nosotros. Si amamos nuestra patria, si somos patriotas, no el team patriota, pero si somos patriotas, patriota significa amar su país y todo su desarrollo. Y la Escritura nos manda que nosotros debemos ser patriotas, que debemos amar nuestro país. Si amamos nuestro país, debemos enseñar y hablar y pensar basados en la palabra de Dios. En Juan 8,
versículos 31 y 32. Juan 8, 31 al 32. Dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La libertad es una de las cosas que el Señor Jesucristo consiguió para nosotros en la cruz. Uno de los grandes principios del presbiterianismo es la libertad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un poco de la historia de la Iglesia de Escocia y sus peleas con el gobierno de su país? ¿Por qué peleaban ellos? Por la libertad. Por la libertad de que el gobierno no impusiera sus pensamientos sobre las personas y sobre la iglesia. Cristo consiguió libertad para nosotros. Pero nosotros, y este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con el gobierno, no solo nuestra nación, sino que en general con los gobiernos, es que los gobiernos no respetan la libertad de las personas e imponen sus pensamientos sobre las personas. Todos los recursos que Dios nos ha dado, nosotros debemos usarlos para enseñar la verdad, y la verdad va a libertar a nuestra nación. Amén. En segundo lugar, la iglesia debe adorar. Pero no dijo que va a hablar acerca de cómo la iglesia debe relacionarse con el gobierno, con la política. La adoración es un acto político. La adoración es nuestro primer deber. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar a Dios, para glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. En Éxodo 5, el versículo 1 dice: después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Qué es lo que Moisés exige a Faraón? La libertad. ¿Libertad para qué? Para adorar. Para que ellos vayan a adorar a Dios. Cuando decimos, y el Señor Jesús nos dice que seremos libres, no nos quiere decir tampoco que somos libres para hacer cualquier cosa que nosotros queramos. Que seamos libres principalmente para adorar a Dios. Luego en el capítulo 7, el versículo 16, dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ese para que me sirva es para que me adore en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Nosotros conocemos la historia de el Éxodo, conocemos la historia de Israel. Dios forzó a Faraón para liberar al pueblo. Ellos fueron a habitar a la tierra prometida. Y lo principal que ellos debían hacer ahí era adorar a Dios. Recuerden cómo ahora está terminando el libro de Deuteronomio. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Les dejó la ley escrita y les dejó una canción para que ellos pudieran adorar a Dios en todo lo que ellos hicieran, para que ellos cantaran esa canción trabajando o haciendo cualquier cosa y se acordaran lo que Dios había exigido de ellos.
¿Cuándo nosotros vamos a saber que nuestra nación es una nación cristiana? Simplemente cuando tengamos una constitución que menciona al Señor Jesús. Cuando en el Congreso se use la Biblia en los discursos. Vamos a saber que nuestra nación es cristiana cuando se adore en todos los lugares a nuestro Dios. Vean en Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 9. Ageo 1, 1 al 9. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es tiempo para vosotros, sí, vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y me complaceré en ella, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y he aquí halláis poco, y recogéis en casa, y yo soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué el pueblo de Dios lo estaba pasando tan mal? Porque aunque trabajaban, no tenían abundancia. ¿Por qué? Porque vivían su propia vida y se olvidaron de edificar la casa del Señor. Porque vivían en sus propias casas y edificaban sus casas, edificaban sus familias, pero no adoraban. La casa de Dios estaba desierta. La gente no iba al culto. ¿Sí? Puede ser también que muchas veces se puede estar yendo al culto por el motivo equivocado. Como voy al culto para recibir algo a cambio y sentirme bien, pero no por el hecho de solo adorar. Construirla. Toda la razón. Claro, porque tampoco es suficiente estar presente. Claro. Eso no es adorar. De corazón. Adorar es de todo corazón sorprenderse, admirarse con el ser de Dios. Y entonces glorificarlo, reconocer su perfección en nuestro corazón y responderle con obediencia, con servicio. Entonces cuando nosotros negligenciamos la adoración, todo lo demás se pierde. Según el libro de Apocalipsis, es la adoración. Sí. Por ahí paradito nomás suegro ya aprendió. Más allá, Guatón. Ángelo, más allá. No me importa, ahí nomás para que le haga rápido. Según el libro de Apocalipsis, la adoración cambia la historia de la humanidad. La adoración reorienta nuestros pensamientos. Hace que nosotros vivamos según el propósito de Dios, según el plan de Dios. Vean en 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo capítulo 2.
versículos 1 al 4. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo comienza nuestra acción política? ¿Cómo comienza el cambio que nosotros buscamos en nuestra sociedad? Orando. Porque vean como aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, oren por su presidente para que todo esté bien, para que haya una buena economía, para que surjamos económicamente, o para que no haya guerras, ni nada así. Ore por su presidente para que pase ¿qué? No, no dice eso. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. O sea, oremos para que nosotros y nuestra nación pueda vivir en paz, pero en toda piedad. ¿Qué significa en toda piedad? En santidad. Santidad, sí. Esa debe ser nuestra oración con relación a nuestro presidente, a nuestros gobernantes. Que ellos dirijan nuestra nación de forma que la iglesia no tenga ningún problema para vivir en santidad, para hacer lo que Dios manda. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en ese pasaje. Cuando nosotros cantamos los salmos, vamos a encontrarnos con algunos salmos que no nos gustan mucho. Quiebra sus huesos. Que caigan sobre las rocas. Que los leones se los coman. Serán muertos todos. Esos salmos son tan cristianos como aquellos salmos que hablan acerca de la bendición para el pueblo de Dios. Cuando nuestros gobernantes nos impiden el adorar a Dios, nosotros tenemos que orar también los salmos imprecatorios. Claro, a nosotros es fácil pensar, bueno, los salmos imprecatorios son muy pesados, porque a nosotros no nos pasa nada si no adoramos. En primer lugar, nos pueden decir, cierren la iglesia por un año completo, y como ovejitas cerramos la iglesia el año completo. Así fue con la pandemia, pues. No adoren a Dios, no se junten a adorar, y obedecemos. Por supuesto, si tuviéramos más valentía de decir no vamos a cerrar la iglesia y toda la iglesia ninguna cerrara, ahí sería muy difícil porque la persecución empezaría de verdad. Pero pensemos en nuestros hermanos en África hoy día, o en países musulmanes, donde los matan, donde los capturan, violan a sus hijas, las toman como esclavas, simplemente porque son cristianos, porque eso está pasando el día de hoy. Yo les he contado del traductor de nuestros libros en China, cómo estuvo un año perdido entero, nunca más supimos de él y después supimos que había estado preso. ¿Por qué? Porque traducía libros cristianos. Cuando pensamos eso, quizás hace más sentido decir, Señor, quiebra sus huesos. Para eso están los salmos imprecatorios. Para eso están esos salmos. Señor, tus enemigos, tú dijiste. Tú dijiste que la venganza es tuya. Y si no se convierten, tú tienes tus formas.
Y eso también es adoración. Adoración es reconocer el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Y eso es parte de nuestra actividad política, de nuestro trabajo de reforma en nuestra nación. Nuestra primera tarea entonces como iglesia para buscar la reforma en nuestra nación, o la segunda, dijimos la primera enseñar, no está relacionada con preparar abogados, no está relacionada con preparar buenos habladores, buenos oradores, gracias. Nuestra primera tarea como iglesia está relacionada con la adoración a Dios. Solamente así es que vamos a ver un cambio político en nuestra nación. Amén. No comienza por las otras instituciones, comienza por la iglesia. Es por eso que nosotros tenemos que orar por la iglesia de nuestra nación. No solo por nuestra iglesia, por la iglesia de nuestra nación, que en todas las iglesias se predique con valentía todo el consejo de Dios. Para que seamos valientes y predicar no las doctrinas más aceptadas, las doctrinas hippies del paz y amor, sino que todo el consejo de Dios. Amén. Pero también, en tercer lugar, la iglesia debe servir. Amén. Dios nos ha llamado a servir. La iglesia es llamada a gobernar para servir. ¿Por qué políticos que nosotros sabemos que son totalmente contrarios a la voluntad de Dios, que sus políticas hacen mal en todos los lugares donde se imponen, la gente los vota? Porque ellos dicen, nosotros vamos a ayudar a los pobres. Nosotros nos vamos a colocar del lado de los pobres, nos vamos a colocar del lado de los oprimidos. Ese discurso es muy común. Fuimos enseñados a pensar así. El pobre contra el rico. El rico es malo, el pobre es bueno. Cuando nosotros entendemos muchas veces así la forma de relacionarnos con el mundo y la política, vamos a estar equivocados. Pero sí, el concepto de opresión es un concepto bíblico. Y Dios siempre se va a colocar del lado de los oprimidos, cuando ellos son oprimidos verdaderamente. De hecho, cuando la Escritura o cuando Dios mismo va a criticar a los pastores de Israel, ¿qué es lo que les dice? ¿Por qué los critica? Porque ustedes se cuidan a sí mismos y no al pueblo. Al pueblo lo hacen pobre y ustedes se hacen ricos. Ustedes no curan del pobre, no protegen a la viuda. La primera crítica de Dios a su pueblo es que su pueblo no lo adora y adora a otros dioses. Y la segunda siempre es, ustedes no cuidaron a la viuda, no cuidaron a los huérfanos. Se adoraron a sí mismos. Vean en Lucas 22. Lucas 22, versículos 25 al 30. Entonces él les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que tienen potestad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no así vosotros. Antes, el mayor de vosotros sea como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Vean cómo el Señor Jesús va a mostrar que la tarea de la iglesia es servir. Y que la iglesia sí verdaderamente puede ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre, al oprimido. No para beneficio propio, no para buscar votos, no como promesas falsas, sino que con realidad. En Isaías 58, versículos 10 al 12, Isaías 58, 10 al 12 dice: y si derramares tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los que procedan de ti edificarán los desiertos antiguos. Los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar la tierra. Vean cómo la promesa de Dios, de que el pueblo de Dios hará bien a su nación, está asociada con su cuidado de los pobres, con su servicio. En cuarto lugar, ¿sí? La iglesia debe ser profeta en nuestra sociedad. Con esto uso la palabra profecía o profetizar en un sentido amplio. Los profetas hacían mucho más que acusar los pecados del pueblo. Pero esa parte de la profecía nosotros tenemos que hacerla. La iglesia no puede estar en silencio contra la injusticia. Vean Efesios 5. Efesios 5, versículos 6 al 11. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia, en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirlas. Cuando nosotros vemos la injusticia o el pecado en nuestra nación, nosotros debemos ser profetas que dicen: esto está mal. No debemos participar con ellos. No debemos ser partícipes de sus obras, sino más bien redarguirlas. Pero muchas veces la iglesia se vende por un plato de lentejas. Cuando se hizo la ley de culto, le dijeron: ahora la iglesia van a poder recibir ofrendas desde el extranjero y no pagar impuestos. Listo, nos encanta esa ley. Pueden ser de derecho privado y entonces ahora van a poder, si se someten a los
a la autoridad del gobierno, al reconocimiento del gobierno, ustedes pueden recibir ofrendas. No pagar ni uno de las ofrendas que den. ¿Y qué dijo la iglesia? Muy Eso bien. es lo que nosotros queremos. Le vamos a dar un capellán en la moneda y un capellán en el Congreso. Pero nosotros lo vamos a elegir. Y ahí colocaron a Vargas en el Congreso. ¿Se acuerdan del pastor Vargas? Pastor que salió de nuestra iglesia por liberal. No creía en la palabra de Dios. Y así la iglesia no dice nada acerca del aborto, en lo político. ¿Han escuchado la voz de la iglesia ahora discutiendo acerca del aborto sin causal. no, el aborto, pero ahora hay otra cuestión que está de moda, la eutanasia. La eutanasia. No, no había dicho nada. Yo no he escuchado a nadie, ni católicos, que antes los católicos hablaban más, ni católicos hablando sobre la eutanasia. Quizá aún por ahí un obispo que es más rebelde dentro de la iglesia dice alguna cosa. La iglesia, si no es profética, si no acusa el pecado de nuestra nación, nunca va a ser sal y luz. En Ezequiel 33, Ezequiel 33, versículos 2 al 6. Dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de sus términos, y se lo pusiere por centinela, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y advirtiere al pueblo, cualquiera que oye claramente el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo alcanzare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, pero el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el centinela viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada alcanzare de él alguno, por causa de su iniquidad, él fue alcanzado. Pero demandaré su sangre de mano del centinela. El centinela era el guardia, que quizás estaba en un lugar más alto y que podía ver venir a los ejércitos, a los ladrones. Entonces la tarea del centinela era ver cuando venía el peligro y avisar a todo el pueblo. Entonces lo que Dios le dice aquí, cuando el centinela vea que viene el enemigo y no dice nada, cuando viene la espada, cuando viene el peligro y él no avisa, la sangre de todos los que murieren le será cobrada a él, al centinela. Si el centinela avisa y los demás no le hacen caso, no salen corriendo, no se cuidan, yo no le voy a cobrar esas vidas al centinela porque él avisó. Bien. La iglesia es el centinela de nuestra nación. El centinela, o sea, la iglesia es la que debe decir, si nosotros hacemos esto, la espada vendrá. Y esa espada que viene es la espada de Dios. Porque Él traerá juicio a las naciones cuando ellas pequen contra Dios. ¿Arturo? Quizás nos hace acordar, no sé si todos estarán como al tanto de un hombre llamado Jan Pasley Y antes, en Irlanda. de la iglesia presbiteriana de Entonces, Irlanda. visita el Papa, Jan Pasley en ese tiempo era ministro de su nación, y entonces visita el Papa Juan Pablo II de esta nación y entra al Congreso, y entonces todos están diciendo, wow, viene el Papa, es un gran momento. Entonces Jan Pasley saca un cartelito y dice, este es el anticristo, tienen que echarlo fuera de nuestra nación. Y para Irlanda fue algo terrible que Jan Pasley, una vergüenza que un pastor estuviera gritando esto. Y fue algo como terrible para los irlandeses. Pero resulta que él está haciendo este trabajo de centinela y de avisar y decir, mientras él esté acá,
no esperemos que haya una bendición grande. Claro. Porque está el anticristo Mm. en nuestra nación. Y todo lo que se llega a firmar como acuerdo va a ser el nombre, no de Cristo. Y entonces creo que es algo ejemplar para nosotros muchas veces recordar esta imagen, o los que no lo han visto pueden buscarlo a este irlandés que grita y saca su cartelito contra el anticristo. En ese tiempo el Papa no visitaba Irlanda. Pero recuerden, hay dos Irlandas, el norte y el sur, no me acuerdo cuál es cuál, pero hay una que es católica y la otra que es protestante. Sí. Entonces el Papa no iba a la nación, a la Irlanda protestante. Entonces ese fue como el gran evento de que el Papa por primera vez va para mostrar las buenas relaciones que ahora tiene este país con la Iglesia romana. Y ahí entonces él dice esto, y tiene su cartel y comienza a gritar, este hombre hay que echarlo de aquí porque es el anticristo. Nosotros no podemos acercarnos a la iglesia romana por el bien de nuestra nación. Ahora quizás pueden ser muchas otras cosas, como recién nombramos, puede ser la eutanasia, puede ser el aborto, puede ser la ley pro el aborto. y muchas otras cosas más. Sí. ¿Se acuerdan por qué murió Juan Bautista? Por confrontar el Por pecado de Que estaba Herodes. con la esposa del hermano. Por confrontar el pecado de Herodes. Herodes. Herodías. Sí. Juan Bautista cumplió su labor profética contra el gobernante. Claro. Eso, le tocó morir. Y Jesucristo le llama el más grande profeta. Pero recibió la gloria de Dios. Sí. Nacido de mujeres más grandes. Dice la palabra. En Proverbios 29, el versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Primera de Corintios 14, el versículo 8, dice, porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Que la trompeta, el sonar de la trompeta, ¿han visto ustedes yo no sé nada de música, ni de guerra, ni de nada, nunca fui al ejército, nunca hice el servicio militar, nada, pero yo sé, porque lo he leído, que los que tocan las trompetas tienen distintos sonidos para distintas cosas, Claro. como distintas melodías, distintas canciones que tienen que tocar y todos van a entender lo que está pasando. Entonces aquí dice, si el que toca la trompeta canta cualquier canción que no se entiende, entonces ¿de qué forma las personas se van a preparar? O sea, nosotros debemos ser claros en lo que decimos. Debemos ser claros en nuestro profetizar contra el pecado de nuestra nación. Quienes estamos en los púlpitos y quienes estamos enseñando, tenemos que tocar la trompeta de forma clara. Tenemos que mostrar entonces a partir de la Escritura cómo el juicio de Dios puede venir a nuestra nación si nosotros no nos acercamos a Él y dejamos de vivir como queremos. Ya en quinto, ¿cierto? Y para terminar, la iglesia debe preparar a los suyos para vivir en el mundo. Vean en Efesios 4, Efesios 4, versículo 11 al 13. Y él mismo dio a unos como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí el apóstol está hablando acerca de los dones de aquellos que enseñan en la iglesia.
¿Para qué Dios dio pastores a la iglesia? Hasta que lleguemos a la unidad. Para, Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. antes de eso, Perfeccionar. para Para perfeccionar a los santos. Perfecto. Para edificar. ¿Para perfeccionarlos para qué? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que nosotros sepamos cómo vivir. Todos en la iglesia deben ser preparados Claro. para poder vivir. Para poder aplicar la escritura en todas las situaciones de nuestra vida. Somos preparados para orar en nuestras casas. Somos preparados para llegar el domingo a la iglesia. Pero somos preparados para ir a la universidad. ¿Por qué cuando vamos a la universidad el 70% de los evangélicos van a la iglesia creyentes y salen de la universidad no creyentes? Claro, así pasa. Porque no estamos preparados para la vida diaria. Porque no estamos preparados para vivir todos los días delante de nuestro Dios. Primero, porque la religión es presentada como una cuestión meramente espiritual, no práctica, o una cuestión meramente intelectual, y no una vida de piedad, no una vida de relacionarnos con Dios todos los días, de adorar a Dios todos los días. Oramos por pastores. Que Dios levante pastores en nuestra nación. Y cuando el joven dice quiero ser pastor, le quedamos mirando y dice, pero no hay nada mejor para estudiar. No hay nada que pueda ganar más plata. No hay una profesión que sea mejor mirada. ¿Vas a poder sostener a tu familia siendo pastor? Y no miramos el ministerio del Evangelio y el ministerio de la iglesia como una de las tareas más importantes. Si tenemos que equipar a jóvenes para el ministerio, tenemos que equipar a papás y mamás que guíen a esos jóvenes antes. Recuerden cómo Timoteo fue guiado por su mamá y por su abuela. Y de ellas aprendió el Evangelio. Pero ahora sí, no solamente, porque lo hemos dicho, la aplicación de todos los días, todos nosotros, no solamente los pastores, no solamente los presbíteros, todos nuestros hijos tienen que ser preparados para vivir el día a día, para tomar decisiones que pueden ser difíciles para ellos. Y muchas veces nosotros pensamos que siendo no tan extremistas, vamos a poder avanzar más. Rendirnos en algunas cosas y avanzamos en otras. Recuerden la historia de Daniel. Cómo Daniel estuvo dispuesto a morir, pero obedeciendo a su Dios. Amén. Y finalmente así, él fue relevante en su nación. Si él hubiera hecho lo que el rey le pidió, pasaría como uno más de los muchos consejeros que había. Pero Dios se glorificó por medio de las acciones difíciles que tuvo que tomar Daniel, siendo aún un joven. Nuestros hijos deben estar preparados. Y no estoy diciendo aquí que nuestros hijos estén preparados para andar evangelizando a los 5 años, a los 6 años. No, son tiempos para prepararlos, para cuando lleguen a las etapas donde ellos tengan que opinar,
donde ellos tengan que decidir, donde ellos tengan que mandar, donde ellos tengan que obedecer, lo hagan conforme Dios mismo manda. Amén. Recuerden cuando Lutero se encontró con un zapatero. Y el zapatero recién convertido le dice, ¿y ahora qué tengo que hacer para glorificar a Dios? ¿A qué seminario voy? Y Lutero le dijo, no, tú continúa haciendo tus zapatos. Un zapatero también puede ser un buen cristiano. Y puede glorificar a Dios en la tarea que él tenga que hacer. Nuestros hijos deben glorificar a Dios, cualquiera que sea la profesión que ellos tomen. Amén. Pero nosotros tenemos que guiarlos para que ellos puedan elegir sus vocaciones o responder a la vocación que Dios lo hace, que Dios les hace, pensando primeramente en Dios. Amén. ¿Para qué Dios lo está llamando? No para qué la sociedad lo está llamando o no para qué el dinero lo está llamando. Finalmente vivimos para glorificar a Dios. Esa, hermanos, es la tarea de la iglesia. Haciendo eso, es que nosotros vamos a ver nuestra nación siendo bendecida por Dios. Entonces nuestra acción política no comienza cuando vamos a votar. No comienza cuando elegimos los políticos que nos van a gobernar. Eso es posterior. Nuestra acción política comienza cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros enseñamos en la iglesia y en nuestras casas que el Señor Jesucristo es el Rey de nuestra nación y que nuestros hijos y nosotros debemos vivir para que Él sea reconocido como el Rey de nuestra nación. Amén. ¿Hay preguntas? ¿No? Vamos a orar entonces, hermano. ¿Sí? Sí, último. Sí, orar, pero voy a proponer que si podemos cantar el Salmo 2 cuando ¿Ya? terminamos. El Salmo 2, tienen todos sus... Lo trajimos salterio, pero está en el teléfono. Está así, en los avisos de la iglesia. Está ahí el PDF. Pero el segundo. ¿Lo encontraron? Sí. Ya, yo espero que yo lo estoy mandando aquí a la Guli. Yo no traje el teléfono para acá, mijito. Ah, no, No, ay. lo tengo, Ya. mi amor. Ya, gracias. Ah, ¿el Salmo? Sí. No tengo ni los lentes, hermanito, gracias. Hermano, tome. Hermano, tome porque no tengo los lentes. Ah, no, no te lo lentes tampoco, no puedes cantar. No, sí voy a cantar. Porque Ah, lo va a sé cantar harto- porque se lo sabe, me sé ya. harto de memoria. Ya, Dani. Que se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades. Los reyes del mundo harán rebelión y conspirarán muchas majestades contra el Señor y contra su ungido, diciendo todos: venid a quebrar las cadenas que Él nos ha metido. Sus
sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá, y risa tendrá el Señor soberano, pues de todos ellos se burlará, y con furor hablará a los humanos, los turbará con su ira potente. Mas yo he puesto en mi voluntad sobre Sion, que es mi santo monte, a mi gran Rey lleno de majestad. Yo muy solemne voy a publicar el decreto, pues el Señor me dijo: hoy a ti yo vengo de engendrar, si solamente tú eres mi hijo. Pídeme tú y todas las naciones, entregaré yo por tu heredad, y de la tierra todos los confines, como posesión de tu majestad. Pues en tu justicia los quebrarás totalmente con la vara de hierro. Asimismo los desmenuzarás como a vasija de alfarero. Ahora vosotros todos los reyes, sed gobernados por la discreción, y vosotros de la tierra los jueces, oh, admitid su amonestación. Resolved servir siempre al Señor con verdadero temor reverente, y estad alegres con gran temblor. También honrad al Hijo solamente, para que no se enoje el santo, y al andar mura sin remisión, pues su ira se inflama de pronto. Los que en él fían benditos son. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos muestra el por qué somos iglesia. No somos iglesia para nosotros mismos, no somos iglesia para el hombre, no somos iglesia para los santos, ni tampoco para los pecadores. Somos iglesia principalmente para el Señor Jesús. Existimos, Señor, para Él. Tú nos has llamado, Señor, como un pueblo, Señor, como una nación, para dar testimonio de las virtudes,
de las perfecciones de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, a su luz que es admirable, que es deseable. Ayúdanos, Señor, para que existamos para la gloria del Señor Jesucristo, Sí, Señor. para que Él sea glorificado en todas las naciones. Tú, Señor, le diste las naciones como su heredad. Sí, Señor. Le diste autoridad y poder sobre todas las cosas, para que Él sea glorificado, para que delante de Él toda rodilla se doble. Y tú, Señor, usas a la iglesia para esto. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a ser fiel al mandato que nos has hecho. Sí, Padre. Que podamos enseñar y predicar todo el testimonio de la Escritura, Sí, Padre. todo el consejo de tu voluntad, Sí, Padre. para que seamos, Señor, equipados para toda buena obra, para que sepamos, Señor, cómo vivir todos los días para tu honra y para tu gloria. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor, a adorarte, para que así, Señor, tú envíes tu Espíritu Santo de una forma especial sobre nuestra nación. Que podamos ver tu iglesia, Señor, avivada, tu iglesia creciendo, fortaleciéndose, influyendo en nuestra sociedad, Amén. no por nuestras propias capacidades, sino por tu Espíritu Santo obrando por medio de siervos inútiles. Glorifícate, Señor, en nuestra nación. Glorifícate, Señor, por medio de la iglesia en su rol profético, Sí, Señor. en su rol de mostrar el pecado de nuestra nación. Sí, Padre. Y no solo el pecado, sino que también a mostrar tu justicia, a mostrar, Señor, tu ira, que viene sobre aquellos que practican la injusticia y el pecado. Como nación tenemos deberes para con el Señor Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados y de buscarlo a Él. Usa, Señor, a la iglesia. Úsanos a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Que recordemos, Señor, estar orando por nuestros gobernantes, para que ellos se conviertan y busquen el bien de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y tu gloria, Señor. Guárdanos, Señor, para que seamos fieles, para que no nos acomodemos y tengamos temor del hombre, sino que, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, Amén. para compartir el testimonio, Señor, de lo que tú has hecho. Sí, Padre. Amamos, Señor, nuestra nación y te rogamos, Señor, el actuar de tu Espíritu Santo Amén. en ella. Amén. Bendícenos, Señor, bendice a nuestros hijos Sí, Padre. y que podamos ver, Señor, el avance y el crecimiento de tu iglesia en nuestra nación. Amén. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.